del sistema nervioso central. ¿A qué tipo de vasos me correlaciona? Yo sé que vamos a estar ahí y es dudando en muchos factores. Entonces, partiendo, quiero darles esta idea. Cuando hablamos de vasculitis, llénense en su cabecita que nuestro organismo, que nuestro cuerpo es una red de tuberías, ¿ya? Que en última instancia nuestra vida es un tubo infinito, que donde se malogra el tubo, donde se deteriora el tubo, aparece la enfermedad, ¿de acuerdo? Si es en pequeño vaso, en mediano vaso, en grande vaso, y si es tomó grande vaso y a la vez tomó grande, pequeño vaso, y ahí empieza todo ese enmarañado de fenómenos que ocurren en la vasculitis. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden ese término. Ahora, otra característica que quiero que recuerden, y sobre todo a los dormilones que se han quedado en su cama o se han ido a misa, que les voy a perdonar si se han ido a misa, es que de un tiempo a esta parte han cambiado los conceptos, ¿no? ¿Quién es Schusterstrauss? ¿Quién es Wegener? ¿Ya? ¿Quién es Geno Hornich? ¿Ya? Entonces, esa nueva nomenclatura quiero que ustedes la dominen, ¿de acuerdo? Porque son términos con nombre propio que se le ha dado a estas vasculitis. Ya les estoy dando puntos claves. Significa que ustedes tienen que dominar esa partecita para que entiendan, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar haciendo preguntas muy importantes, ¿ya? Bueno, me he dado cuenta que al inicio éramos pocos, y hasta la actualidad somos 36, 37. No sé si el futuro colega Suta ya se recuperó en algo, todavía está en cuarentena, alguien sabe de él, o si está Suta, que me diga. Doctor, buenos días. Mi compañera sigue delicada de salud. Ya, chicos, primero la salud y la vida, chicos, ya. Un día, una semana tan importante como esto, esperemos que su compañera se recupere, que se recupere para que vuelva a integrarse con ustedes, para que vuelva a participar en ese afán de que todo ser humano buscamos, ¿no es cierto? Todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos, todos tenemos siempre una visión, una misión. En ese sentido, les pido un pequeño alto para nuestra compañera Suta Hurtado y pedir una pequeña oración para que ella se recupere. ¿De acuerdo? Bien, chicos, yo quiero empezar con los que estuvieron desde el inicio y los que no estuvieron, supongo que han estado en la iglesia y espero que no hayan estado en sábanas. Me den al menos un concepto así, términos generales, sencillas, que me defina qué es la palabra vasculitis. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice Apasa? Presente, doctor. Dime, niña, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo, que no vas a hacer el ridículo. Es más, estamos acá para aprender, para mejorar, ¿de acuerdo? Vamos. Mm, bueno, ¿Qué en hace? términos,
Bueno, el término vasculitis va a englobar un grupo de enfermedades, ¿no? Y va a tener un denominador común que va a ser la inflamación de las paredes vasculares. Ujú. Y bueno, esta localización de la inflamación puede ser en vasos de diverso calibre, ¿no? Y puede haber tropismo por uno u otro órgano y van a dar lugar a enfermedades de varias expresiones clínicas y diferente gravedad, ¿no? ¿Y cómo sucede ese deterioro clínico localizado? ¿En base a qué? ¿Qué crees que sucede? La patogenia. No, simplemente a tu punto, a tu criterio. Tú me dices que hay una inflamación, pues bien, ya yo te agrego, inclusive hay no solo inflamación, hay una necrosis, ¿ya? Y por consecuencia acumula inflamación, deteriora los vasos, pero ¿cómo sucede todo esto? En tus propias mm, palabras, ¿qué es lo que se deteriora? Puede suceder por mecanismos inmunopatogénicos. No me compliques la etiopatogenia. Dime en términos generales, ¿qué se deteriora? ¿Qué hay en los vasos? ¿Cuál es la Mm, función de los vasos? Diego, Javier, Jordan. Presente, doctor. Dime en términos sencillos, ¿qué se deteriora? Bueno, como la vasculitis esto es un proceso inflamatorio, doctor, va a haber la presencia de leucocitos y por ende va a haber un daño reactivo a la estructura del mismo vaso. Eso sería en términos generales, doctor. ¿Qué se deteriora? La estructura del vaso sanguíneo, doctor. O sea, la pared del vaso. Se deteriora y ¿qué sucede? Discúlpeme, estoy con mi Shure Strauss. Después les explico. Doctor, esto, dependiendo de la enfermedad, esto puede ser, este deterioro puede causar, digamos, hemorragia, como también compromiso de la luz, ¿no? Puede resultar tanto en isquemia y necrosis tisular en el vaso. Bien, hijo, en otras palabras, me deteriora todo lo que lleva el vaso, lo que lleva la circulación sanguínea, ¿verdad? Sí, doctor. Eso, ese concepto así, general, término, inflamación por anticuerpos autoinmunes, qué sé yo, me deteriora la circulación y donde se altera la circulación se daña el órgano. Y de ahí iremos avanzando buscando por qué existen tantísimas clasificaciones que en años anteriores se hicieron bolas porque era bien difícil encasillar cada uno de estas patologías, ¿ya? Entonces, estas patologías también inicialmente nos dan síntomas clínicos, ¿ya? Entonces, o nos dan esas consecuencias vasculares que de alguna manera generan esos signos clínicos que son los signos y síntomas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían? Ya los han mencionado ahí, picoteando en pequeñas formas. Solo quiero que lo completen, que lo engloben, qué es lo que va a ocasionar. Carlitos, Daniel, tú que has entrado último. A ver, vamos, sí que has leído, te has quedado dormido. Dime, mi hijo. Ujú. Ah, lo que les decía antes de ustedes, donde se malogra la tubería, se malogra
el órgano diana, ¿verdad? Claro, exacto. Y si yo tendría que decirle, chicos, ustedes me dan dos consecuencias, yo voy y digo, pucha, dos consecuencias de mi vasculitis. Obviamente va a haber un daño, va a haber una destrucción. ¿De quién? De la pared, pues, ¿de la pared de quién? ¿De mi casa? De la pared del vaso cerebral, ¿no es cierto? Y si eso ocasiona, ¿qué va a haber? ¿Qué pasa cuando hay una lesión de tu pared, de tu ducha? ¿Acaso no va a haber una perforación? Y si hay perforación, ¿qué va a haber? ¿Acaso no va a haber una hemorragia, chicos? Hacia los tejidos, hacia la invasión ahí de los órganos adyacentes. Quiero que piensen así, ¿de acuerdo? Porque si no, le van a tener odio a la vasculitis. Cuando comiencen a pensar así de forma sencilla, van a ser un Neymar. El fútbol va a ser sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esa destrucción de la pared, de los vasos sanguíneos por inflamación, por formación de granulomas, va a ocasionar disminución del flujo, va a producir una isquemia, puede producir una hemorragia, ¿no es cierto? Y si hay en todo esto una lesión del endotelio capilar, vascular, ¿acaso no va a producir formación, apelotonamiento de los coágulos, de los trombos? Y si eso produce, ¿acaso no va a haber una falta de irrigación que le conocemos una isquemia y que a la larga va a llevar a un infarto de los tejidos que están irrigando por todos los vasos que llegan a esa zona? Sí, ¿no es cierto? Bien, hay muchas formas, es bien difícil diagnosticar vasculitis. De cada tipo, es como si yo te dijera, busca una aguja en todo un pajar. Es por eso que existen esas características que en el tiempo fueron buscándose y hallazgos histológicos para inclinarnos, para sospechar de que puede ser vasculitis antes de primero hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, la pregunta sería, chicos, ¿cuáles serían esos signos histológicos que me han expuesto en una vasculitis? Que es muy importante que ustedes sepan. La expositora. Sí, doctor. Vamos, vamos. Bueno, en cuanto a los signos a nivel de la histología, Ujú, lo más frecuente en la vasculitis es el de una vasculitis neutrofílica leucocitoclástica, ujú. que se va a caracterizar por la presencia de un infiltrado inflamatorio que va a afectar la pared vascular, en la cual se va a evidenciar un edema endotelial, Así es. un infiltrado inflamatorio con predominio de polimorfos nucleares a predominio de neutrófilos, una leucocitoclasia que va a ser la degranulación y la fragmentación de los polimorfos nucleares, lo que va a dar lugar al polvo nuclear. A ver, yo te digo, yo te llevo al microscopio y te digo, sácame una característica histológica de una lesión leucocitoclástica. Dilo, búscalo en tu mejor manera. ¿Cómo encontrarías una lesión leucocitoclástica?
Se va a evidenciar como si los polímorfos nucleares estarían partidos en pedacitos y se ve evidenciado con la tinción de de hematoioxilón. Ay, ¿cómo se Ya, llama? vale, claro. Si yo te dijera, es como si estuvieran disueltos, ¿no es Ujú. cierto? Están dispersos todos mis leucocitos. Y esto produce como una polvadera. Antiguamente le llamábamos, pues, lo que tú dices, se me va, polvo nuclear, ¿ya? Esa característica. Es por eso que la importancia que cuando ustedes tengan la oportunidad de pedir un estudio histológico, vayan y acérquense, revisen, doctor, maestro, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo le llama a usted esa imagen que me está mostrando? ¿Cómo lo puedo distinguir para que ustedes sepan reconocer? ¿Ya? Si bien es cierto, pues es, es una destrucción de la pared, una destrucción así como dice, una panarteritis o una destrucción general de la pared vascular, ¿no? Con toda esa separación, disolución de estos leucocitos. Pero muchas veces el hecho de que hayas visto tú este infiltrado perivascular, muchas veces, a veces nos damos con la sorpresa que no solo es específico para una vasculitis y que se puede observar en muchos procesos patológicos. ¿Ya? Entonces, el hecho de buscar eso no se le considera diagnóstico de vasculitis, aunque pueda estar afectado el tejido, ¿de acuerdo? Hay que buscar otras características, una suma más de criterios para hacer una sospecha importante de que es una vasculitis de cierta parte, ¿de acuerdo? Es como en la riñón, pero en el riñón, ¿no es cierto? Vas a encontrar una vasculitis necrotizante o en el intestino, qué sé yo, ¿ya? Alguna, y me dijo, sí, Carlito, ahora yo te quiero preguntar, ¿qué entiendes tú por la presencia de granuloma? Muy bien. Ujú, ujú. Como tú lo has dicho, es la acumulación, es el apelotamiento de este granuloma, pero este granuloma obviamente va a conllevar a consecuencias, pues, ¿o no? Eso es lo más importante, que cuando tú entiendas que es un granuloma, ese acumulamiento, ese apelotonamiento, entonces eso va a conllevar a presentar mucha sintomatología, muchos signos, como en el caso de Takayasu. Pues, ¿está claro tu duda?
En Takayasu, el Takayasu, cuando hablamos de grandes vasos, como lo han expuesto, ¿no es cierto? Desde la salida del corazón hasta la última parte. Y Takayasu, pues, de alguna manera, ¿qué te digo? Se clasifican en tipos, o en grupos, que no lo han expuesto, no he visto las imágenes, desde 1A, 2, 3, 4, 5, donde se afecta, comienza a producir la claudicación con todos los síntomas generales, desde una simple cefalea hasta la principal síntoma de Takayasu, que es la claudicación vascular. ¿Y cuál sería eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la característica típica de un Takayasu? A ellos no se les puede palpar la presión arterial. Esa es una característica típica de la enfermedad Takayasu. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿no se les puede palpar la presión arterial debido a que las arterias han hecho necrosis y hay una reducción del flujo sanguíneo? Ujú, ujú. Porque ya claudicamos, como dice la palabra, claudicación. ¿Ya? Y es por eso que una característica clínica de ellos es que no encuentras presión arterial y piensas que, oye, no puedo encontrar la presión. Tienes que buscar en miembros inferiores. Tienes que tener bastante pericia, bastante práctica para encontrar con facilidad. ¿Ya? Así es. Bien, sigamos un poco entonces. Cuando, cuando empezaron la exposición, empezaron diciendo pues que la vasculitis es un grupo bastante amplio, heterogéneo, ¿no es cierto? Y que en el tiempo han ido cambiando, han ido mejorando, de encasillar, de darle mejor nombre a esta destrucción de la pared de los vasos, ¿no es cierto? Desde de los 90 hasta el 2012 que apareció Chapel-Hill con los criterios de Chapel-Hill, que obviamente ya lo habían diseñado antes, en el 94, 93, pero obviamente en el 2012, 2013 ya se pudieron incluir esos nuevos conocimientos, nuevos hallazgos anteriores, porque de alguna manera a veces había una enfermedad que tomaba un mediano, pequeño vaso, pero un mediano también tomaba un pequeño vaso y no sabían clasificarlos, ¿ya? Y que había presencia de anticuerpos como los antinucleares a los ANCA, ¿no? Entonces, en ese intento de mejorar, se desarrolló este sistema de nomenclatura, ¿ya? Entonces, ahí es donde ellos y al final todos adoptan nuevos nombres para, para estas enfermedades de la vasculitis, con, con la intensidad o con la intención de renovar, reemplazar a las patologías primarias, ¿ya? Las vasculitis asociadas a ANCA fueron los primeros subtipos que se corrigieron. Es por eso que en la clasificación ya general actualizada que conocemos están pues de donde toma el vaso principal dominante será pues de grandes vasos, de medianos vasos, ¿no es cierto? De pequeños vasos, ¿no? Y pequeños vasos con presencia leucocitoclástica, como el que terminaron exponiendo casi de la púrpura de Genohology, ¿no?
Y así, entonces, para entender vasculitis hay que leer, hay que revisar bastante toda esa nueva clasificación de Chapreginia. Chicos, la literatura dice 2003, 12, pero en sí, recién a partir de 2013 se publicó. ¿Ya? Entonces, esas vasculitis de grandes vasos, como la que estábamos hablando de Takayasu, como la arteritis de células gigantes, ¿no? Luego pasamos de mayor a menor, ¿no es cierto? A los medianos vasos, la panarteritis, la de Kawasaki. Luego venimos con los de pequeños vasos, ¿no? Las granulomatosis, las eosinofílicas. Y luego clasifican inclusive pequeño vaso por presencia de inmunocomplejos. Está también las vasculitis de un solo órgano que han terminado exponiendo también las compañeras. Entonces, de esa forma, se relaciona entonces a una vasculitis variable, ¿ya? Variable, inclusive por virus, por fármacos, neoplasias y otras características más. Es por eso que la vasculitis se hace muy, muy amplio. En ese sentido, como les había dicho inicialmente, ¿no? Donde se malogra la tubería, ahí está la molestia. Ahí van a encontrar, tienen que buscar los signos y síntomas. Es por eso que en grandes vasos, como les decía, es toda la aorta. ¿Y la aorta desde dónde nace? Desde el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? La aorta ascendente, callado, descendentes, pero la aorta luego tiene sus ramas. Es por eso que hicieron una amplia clasificación de los grandes vasos. Según donde tomen los vasos, aparecerá la molestia. Si es en la arteria subclavia, en la carótida, ¿no? ¿Mm? Bien, vamos a seguir haciéndoles preguntas, ¿ya? A ver, ¿qué me dice? Hablemos de la primera parte. Esos mecanismos inmunológicos, inmunitarios, que nos da inicio, que da origen a la vasculitis. Y según el tipo de vasculitis. ¿Qué mecanismos dan inicio a estas vasculitis? Coaguila, Monterroso, Lucía, Lucero. ¿Está? Que estoy apuntando, chicos. ¿Está Lucero o no? Condori Pacheco. Condori, la expositora de la primera parte. ¿Quién expuso la primera parte? Fue Yo, doctor. Vamos, hija.
Sí. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver de qué se va a manifestar por diferentes causas, desde agentes farmacológicos, como usted mismo lo mencionó, hasta agentes infecciosos, factores ambientales, factores genéticos, hasta enfermedades propias que van a producir la vasculitis, ¿no? Hay Este, dos formas típicas que le hemos estado mencionando, dos mecanismos por el cual produce esta inflamación. Ya, los mecanismos que vamos a encontrar van a ser por los mecanismos inmunológicos, ¿no? En el que se puede dar por un depósito de inmunocomplejos con activación del complemento, que parece que va a ser el mecanismo fundamental. También se puede dar por la presencia de los granulomas, como se va a evidenciar en algunos tipos de vasculitis, como en el caso de la granulomatosis de Wegener, en las vasculitis granulomatosas y en la vasculitis de Chauvet-Stokes, lo que dice de que va a conferir en cierta forma el protagonismo a la lesión inmunológica que va a estar mediada por células. También se puede dar por una citotoxicidad celular, que esta va a ser dependiente de los anticuerpos, como se ha demostrado en el caso de las enfermedades de Kawasaki, en la que se ha descrito que los anticuerpos van a estar dirigidos contra las células de los antígenos endoteliales, ¿no? Al menos en la fase activa de la enfermedad. Y también se ha descrito algunos tipos de factores genéticos que van a estar relacionados con ciertos tipos de vasculitis en específico. Por ejemplo, en la vasculitis de Takayasu se dice de que va a estar relacionado con el HLA-D4, entre otros, ¿no? Mientras que en la vasculitis de las arterias de las células gigantes o en la vasculitis de la temporal, se dice de que va a estar relacionado con la HL, de HLD4, ¿no? También. Y bueno, entre algunos fármacos que se dice que nos puede llegar a producir la vasculitis, tenemos, por ejemplo, a los mm, a algunos antibióticos como los betalactámicos y las sulfas, que se dice que puede producir una vasculitis leucocitoclástica, y algunos otros fármacos como el etamisol, puede producir una vasculitis asociada a los ANCA. Y en el caso de que el paciente consuma antagonistas de leucotrienos, puede producir el síndrome de Chauvet-Stokes. En el caso de los agentes infecciosos, también podemos ver de que en el virus de la hepatitis B puede llegar a producir la poliarteritis nodosa, que también mi compañera lo expuso. Y en caso del virus de la hepatitis C puede producir la crioglobulinemia mixta. Así de que en realidad no se sabe muy bien, como quien dice, cuál es el agente que va o la etiopatogenia de la enfermedad, pero se dice de que está asociada a múltiples factores. Así es, así es. No son más que parcialmente conocidas actualmente, ¿no es cierto? Pero que generalmente están mediadas por dos características importantes que ustedes la deben tener, por las células de las granulomatosas, ¿ya? O las que conocemos, las humorales o de los complejos inmunitarios. Entonces, son las dos principales, el mecanismo del cual la inmunidad va a generar el daño, el desarrollo, ¿ya? A nivel de las células endoteliales. Esta distribución de estos antígenos sea la responsable
de determinar el patrón de afección vascular, ¿de acuerdo? Entonces, en las granulomatosas, en los complejos inmunitarios, se subdivide, pues, ¿no?, a ciertas enfermedades, como las células gigantes, la de Takayasu, la de Sturge-Strauss, que está, ustedes tienen que crear sus propias mnemotecnias, ¿no?, por cierto. Por eso es que yo le creé que Sturge-Strauss es como un hachís, todo lo que tiene que ver con el tema respiratorio alto, ¿ya? La de Wegener, la vasculitis del sistema nervioso central, y ahí inclusive en el sistema nervioso central hay una infinidad mm, de inflamaciones, como es la angiitis primaria del sistema nervioso central. Es bastante tedioso encontrar y es bien raro también, pero, ¿ya? Y que muchas veces el hecho de encontrar BCG, PCR, no te dice nada, que no están asociados a reactantes de fase aguda, ¿ya? Y que estas se pueden subdividir inclusive. Pues bien, y los de complejo inmunitarios también que tú hablaste, ¿verdad? Entonces, en esos complejos inmunitarios están enmarcados otro grupo de enfermedades, ¿ya? Que también quiero que la revisen, la encasillen para que ustedes tengan bien marcado el mecanismo. A quienes les produce granulomatosis y a quienes les produce el complejo inmunitario. Y de ahí avanzaremos, es decir, a ver cuántos tipos de vasculitis hay según la última clasificación. Dentro de las principales, ¿cuáles serían? ¿Quién me dice? Así, en tamaño, ¿ah? En tamaño. A ver, ¿qué me dicen? Ya chicos, ¿quién iba a contestar? En términos generales, ¿qué me dice Jordan? Lo pongo en el examen, si no, chicos. Según el tamaño, según la enfermedad.
¿Mm? Hola, todos se han dormido, creo. Jordan, ¿estás ahí? A ver, ¿qué me dice? Doctor, sí, presente. ¿Qué pasó, mi estimado Jordan? Te has quedado dormido, creo. No, doctor, estoy despierto. Ya, ya. Ya En la es clasificación, doctor, de acuerdo al tamaño del vaso, eso es lo toda la más pregunta. importante, pues ya. Ya, según la clasificación por tamaño de los vasos. Bueno, doctor, en gran vaso, o bueno, tamaño grande, están las arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, ¿no? Como estaba mencionando. Ujú. De mediano vaso, tenemos el síndrome de Kawasaki. Ya, De pequeño vaso están las vasculitis asociadas a lo que es el ANCA, ¿no? A ujú, estos anticuerpos. ANCA ya, con especificidad amiloperoxidasa es el ANCA, ANCA C, ANCA con especificidad a proteínas ANCA P y el ANCA negativo, ¿no? También podemos tener vasculitis por inmunocomplejos, ya, vasculitis de crioglobulinemia, vasculitis por inmunoglobulina A y por hipocomplementemia, ¿no? Y vasculitis de vasos variables, ¿no? Cuando no se puede catalogar, enfermedad de Behçet y vasculitis de síndrome de Cogan, doctor. ya, está bien, está bien. Pero acostúmbrese a llamarlos por enfermedad, ¿ya? Para que se vayan actualizando. Ya, pequeño vaso, Benneger, Strauss, ya. Grande vaso, Takayasu, células gigantes, ¿de acuerdo? Y mediano por arteritis nodosa, de esa forma, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser muy importante para que el día que quieran postular les va a servir muchísimo eso, muchísimo, ¿de acuerdo? Muy bien. De acuerdo a la clasificación clínica, hay unas categorías más que también antiguamente las aceptábamos, como la vasculitis necrotizante sistémica. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaban pues el Shure-Strauss, la nodosa, la poliarteritis nodosa, ¿ya? Y por hipersensibilidad también hay una vasculitis por insensibilidad. Y en esto hay pues una amplia variedad, chicos, donde probablemente participen pues antígenos endógenos que pueden estar relacionados con tumores, neoplasias, inclusive todas las enfermedades que hemos estado desarrollando al inicio del tejido conectivo, artritis, lupus, otras enfermedades que no necesariamente que tienen que ser de tejido conectivo. Es por eso que vasculitis es muy complejo, muy amplio. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué me dice Soto? Presente, doctor. En términos generales, ¿cómo se determina el diagnóstico de una vasculitis? Lo que siempre hemos aprendido, hijo, hija. Primero tenemos que hacer una buena historia clínica. ¿Para qué? Para sacar una deducción, una probabilidad, deducir
se deduce primero, ¿verdad? Sí, doctor. Claro. Luego ya acoplando eso, recién se le puede hacer algunos exámenes de laboratorio para ver qué tipo de anticuerpos, por ejemplo, para los ANCA, Antes de, podemos ayudarnos con eso. excelente, hasta ahí. Pero antes de eso, si ya estoy deduciendo, tengo que descartar, Sí, doctor, según la clínica también. ¿cierto? Sí, doctor. A otros. Y ya después me iré a los estudios especializados, pues, dependiendo de qué sintomatología me está presentando. Imagínate que me presente confusión, convulsión, ¿qué es lo primero que tengo que pensar en estudio especializado? Aquí resonancia, resonancia, ¿no es cierto? Sí, De eso, doctor. claro que sí. Entonces, en general, empiezo buscando con una buena historia clínica, deduciendo, haciendo un descarte, ¿ya? Y después pensaré en la extensión de la enfermedad, como en el caso de la enfermedad de Takayasu. Tomó la primera porción de la aorta a nivel del callado, la descendente, todas sus ramas abdominales, qué sé yo. Y al final buscaré que confirmar, confirmar. Y en ese punto, ¿qué nos ayuda a confirmar? Vamos, ¿qué me dicen? ¿Alguien que quiera participar? Vamos, chicos, yo sé que se han leído, vamos. Ya que en estos trastornos no tiene un cuadro clínico típico, característico, primario, esencial. Es posible, Doctor, es posible. las pruebas de laboratorio que podrían ser ANCA-C o ANCA-P, doctor. Claro, mami, pero antes de eso, ¿qué debo de encontrar, mami? ¿Qué manifestaciones iniciales debo de encontrar? Mm, mm, eh, ujú, un exantema, ujú, un PKI, ok, deducir que podría, ujú, así es. Pero los principales, los iniciales, como les decía, no tienen un cuadro clínico inicial, es por eso que al final muchas veces el médico internista termina diagnosticando otra cosa, inclusive inicia tratamiento con otra cosa y al final no hay un buen pronóstico, no hay una buena mejoría inicialmente. Entonces,
es posible entonces que estos pacientes puedan presentar con sintomatología variable, como tú lo habías mencionado, puede haber un exantema, puede haber dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Un pie caído, inclusive estar acompañado, qué sé yo, con síntomas vagos, ¿no? Dolor visceral, puede haber apoplejía, puede haber, qué sé yo, un infarto intestinal, puede haber hemorragia alveolar, por las múltiples manifestaciones que ya les estaba diciendo. Es por eso que las vasculitis pueden confundir a quien sea, por muy tromen que sea, puede confundir fácilmente a otras enfermedades. Es por eso que la importancia que uno tiene que buscar y descartar desde el inicio otras probabilidades aparecidas con características clínicas similares, ya que el tratamiento puede variar muchísimo, ya que el diagnóstico erróneo puede ocasionar inclusive la mortalidad de estos pacientes, ¿no es cierto? De esa forma, entonces, tendrán que valorar ustedes, ¿ya? Esas son las manifestaciones iniciales. No es cuadro clínico típico, no tienen un cuadro clínico típico. Y hablando de eso, les tendría que preguntar, ¿con qué trastornos me podría confundir? ¿No? Por decir, en una vasculitis de grandes vasos, grandes, grandes arterias. Enfermedades tromboembólicas, típico, ¿no es cierto? Porque puede haber, claro, porque puede haber un émbolo, acumulación de colesterol, ¿o no? Puede haber algo más grave como un mixoma. Claro que sí, es por eso que ahí hacemos trabajar la cabecita, chicos, comenzamos a manipular. Y para eso somos buenos, pero para eso tenemos que buscar otras formas de por qué una arteria de tal tamaño se puede enfermar, porque puede haber una enfermedad de displasia, puede haber un cuadro de fibrosis por misma irradiación. ¿Acaso la irradiación no puede producir ese cuadro inflamatorio? Claro que sí. Puede haber una coartación de la aorta. Todas las enfermedades tromboembólicas tienen que estar en mi cabeza. Y si son chiquitos vasos, tengo que estar pensando generalmente en un aneurisma, pero no, de lo que sea, autoinmune, genético, micótico, ¿m? Por fosfolípidos. Eso nos puede hacer confundir, chicos, para llegar a encasillar las manifestaciones clínicas características. Es por eso que generalmente este tipo de diagnósticos, uno que tiene que hacer una buena historia clínica para deducir, descartar y buscar
dónde puede estar la extensión y al final buscar un diagnóstico apoyado desde la clínica en todos mis estudios especializados para llegar a una conclusión. ¿Ya? ¿Alguna acotación? ¿Cuándo podría decir que es primario? Por decir, con una característica clínica que yo pueda considerar primario. ¿Qué debe, qué síntoma, qué características sistémicas debería encontrar? Mi paciente empieza con fiebre en estos tiempos, pero no encuentro el origen de esta fiebre. Le han sacado su hisopado, todo no es COVID. Busco otras cosas y lo nombro como fiebre de origen desconocido, porque he buscado muchas cosas y no lo encuentro. Por ahí ya hay algo que no marcha bien, hay algo que no está encasillando. Todos esos síntomas generales que no puedo explicar, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Porque las personas jóvenes generalmente se reponen con facilidad. Pero por decir un síntoma isquémico en una persona joven, como en una mononeuritis, y las lesiones cutáneas sospechosas, pues, ¿no? Me podrían hacer pensar, este es algo primario de una vasculitis. Y de ahí me echaré a buscar, a ver, minuciosamente, observando, palpando, percutiendo, auscultando, ¿no es cierto? Y ahí me daré cuenta, uy, esta púrpura palpable, si es púrpura, no es púrpura, defínelo pues, si es púrpura o no es púrpura. Esos nódulos subcutáneos, úlceras, ¿ya? Todas esas manchitas sin importancias hemorrágicas, esas características que de repente no le tomas mucha importancia, que duran más de 24 horas, nos puede hacer sospechar, deducir de que puede ser una vasculitis. Un infarto digital a nivel de las uñas, el lecho unguial. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Señora, ¿esto ha tenido? Es una hemorragia, como le decimos, en agujías o en astilla, que son manchas sencillas, simples, hemorrágicas, y que puede haber inclusive en el inicio de un Shure-Strauss, que puede haber que un achis, una urticaria, una alergia que puede durar más de 24 horas. ¿Es típico que una una urticaria pueda durar más de 24 horas? ¿Qué me dice? Catherine, ¿habrá urticarias que duren más de 24 horas? Magali, No, doctor. muy bien. Ramos, Cornejo, ¿habrá?
No, chicos. Y entonces, si no esa, esa, esa típica característica, ¿qué debo de pensar, Ortiz Liz Grecia? ¿En una probable? Doctor, podría ser en un síndrome de Chur-Strauss, pero habría que ver si el paciente presenta petequias, en un examen de laboratorio también ver si hay eosinofilia o anemia Pero con y todo lo que también estoy diciendo ya, no todavía me puedo mandar pues de frente ya a un Schusterstraub, pero simplemente ya estoy pensando en una vasculitis primaria, ¿no? ¿O no? sí, doctor, pero si solo presenta según la clínica que me dijo, también podría ser de repente una neumonía o también podríamos pensar tal vez en un paciente que podría tener asma, tal vez. Claro. Yo solo estoy hablando de lesiones cutáneas sospechosas, con cuadros de urticaria, alergias, que duran mucho tiempo, qué raro, nunca he tenido. De esa forma se busca el inicio, porque si no va a ser bien difícil decir, oye, esto es vasculitis, ¿ya? Y para ello, obviamente, pues lo que les decía yo, tienen que utilizar los estudios especializados, que son muy útiles, que son muy valorables, que son muy una herramienta de mucho peso, de una probabilidad de vasculitis, desde un análisis general, ¿no es cierto? Desde un hemograma completo, un BCG, PCR. Pues bien, ya, a ver, ¿qué pruebas de laboratorios serían útiles para la vasculitis? ¿Qué me dice Herreras, Sanco, Magali, Shirley? Doctor, ¿me podría repetir la pregunta? No le escuché muy bien, por favor. Cuando estoy ya pensando, estoy sospechando, estoy deduciendo que podría ser una vasculitis, ¿qué pruebas de laboratorio se me serían útiles? Desde lo más general a lo más complejo, a lo más dirigido. Es como una guerra. Doctor, primero sería el PCR, tal vez el BCG y los anticuerpos ANA y ANA, ANCA y los ANA. ¿Me ayudará mucho un hemograma completo? Sí, doctor. ¿Por qué? ¿Qué debería encontrar? Doctor, ¿podría encontrar quizá una eosinofilia? Ya. Y muy bien, está bien, una eosinofilia. Antes de eso, debería descartar. Si encuentro eosinofilia, ¿qué debo descartar? ¿O qué debo de preguntar? ¿Es usted alérgica? ¿Es usted asmática? Y si te dice no, ¿qué debes buscar? ¿Mm? Doctor, buscar parásitos. Claro, mi niña. Esa es la forma. Pensar en que si me dice sí, si me dice no. Y si me dice sí, pienso en esto. Y si me dice no, en esto. Ya, primero por eso dice, tengo que descartar otras posibilidades. A lo que conversábamos en antes, ¿no? Algo que me pueda confundir fácilmente con otras enfermedades. Descartar, valorar, antes de llegar a decir voy a darle tratamiento para vasculitis. Bien, las plaquetas, el perfil de coagulación,
¿Me ayudará o no me ayudará? Claro que me ayuda, chicos. Las proteínas, los reactantes de fase aguda, dependiendo de los niveles de los valores, me dirán que sí hay una fuerte inflamación. Ujú. Un análisis completo de orina también. Imagínate que encuentro colonización con una E. coli. ¿Mm? Sabré cómo está. Tendré que ver cómo está mi riñoncito, cómo está mi hígado, o acaso no hay aparición de vasculitis por hepatitis C, como han mencionado ustedes. Sí, ¿verdad? Y ahí avanzando un poco más, ¿qué otros estudios más dirigidos? Ya eso es un análisis general, así, panorámico, pero ya algo más puntualizado, más enfocado. ¿Qué pedirían, chicos? Si estoy pensando, por decir, en, en causa de infecciones, pensaré hacer ¿qué pensaré? ¿Pancultivos? ¿Hemocultivos? Ya, pues si tiene lesiones, le hago un pancultivo, ¿verdad? Cultivo de todo, desde la sangre. Por eso le llaman pancultivo. Aunque esos términos a veces más se han aprendido en los hospitales que en la literatura. ¿Ya? Y si hay un compromiso vascular netamente neurológico, como del sistema nervioso central, ¿qué estudio debería estar pensando? A ver, ¿qué me dice Mormontoy? Algo que se hace en la columna. Doctor, ¿sería punción lumbar? Claro, mami. Exacto. Un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y si sigo avanzando y digo, oye, todo está saliendo bien. ¿Y por qué no puede ser una vasculitis? ¿Qué antecedentes tiene? Oh, señora, sí, me diagnosticaron de artritis reumatoidea. Ah, mira, me diagnosticaron de lupus. Ah, ya. ¿Estoy en la obligación de pedir anticuerpos antinucleares o no? Factor reumatoideo. Y si es lupus, tengo que estar pidiendo mis complementos, ¿no? Y si hay hipocomplementemia, ajá, acá hay una actividad extra, un lupus sistémico con compromiso vascular. Si estamos frente a una enfermedad de tejido conectivo, sistémico, ¿verdad? Muy bien, esa es la forma en la cual uno tiene que ir buscando desde lo más chiquito, desde lo más sencillo, desde lo más insignificante hacia lo más llamativo. ¿De acuerdo? Ya en el tiempo, desde un simple examen general, irán apareciendo algo que me hagan pensar algo más. Si hay PCR, si hay cultivos alterados, ¿no es cierto?
Y si ya quiero definir si es una vasculitis, ¿qué tipos de anticuerpos específicos debería pedir para vasculitis? ¿Cuáles son esos anticuerpos? La expositora. Los anticuerpos contra los neutrófilos de los citoplasmas, conocidos como. Los zanca, doctor. Sí, esos son. Ya estoy en la obligación ya de pedir eso, porque ya pude descartar otras posibilidades, ¿verdad? Pero si es una persona nueva, que recién está debutando, ya pues ahora sí, ya recién pensaré en un perfil ANCA, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, ¿qué me dicen, chicos? A ver, ¿qué me dice? Algo más que tengan que agregar. A ver, ¿quién está acá? Del Pozo. ¿Está Del Pozo? Del Pozo. Sí, doctor, sí estoy aquí. Ay, a ver, ¿qué otros estudios? Doctor, sí estoy. Ya está, ya que Bueno, el tema mismo, Caterine, misma, pasamos nomás. ¿Existen otros estudios, sí o no? Para la vascular. sí, Ujú. Ya. Hasta ahí hemos hablado ya de los primarios, secundarios, pero existen otros más después de los ANCAS. bueno, los otros estudios que podemos realizar ya pueden ser, como quien dice, específicos para cada tipo de vasculitis que estemos sospechando. Ujú. En estos podemos solicitar, por ejemplo, angioresonancias, angiotomografías, Bien. podemos solicitar una bioquímica sérica, podemos solicitar PCR, podemos solicitar también pruebas de función hepática para ver si es que está afectado los vasos del hígado. Ujú. Em, bueno, hay un montón de estudios que podemos solicitar, Ah, ¿no? todos los radiológicos, ¿verdad? Sí, doctor. Todos los También radiológicos. podemos solicitar ecodopplers de las arterias. Ahí están todos la angiografía, desde una simple radiografía de tórax, ¿ya? Pero Doctor, sin duda alguna, aparte de exámenes. todo esto, hay algo, el mejor procedimiento para diagnosticar vasculitis es, ¿qué es? ¿Qué es? La biopsia, doctor. La biopsia, muy bien, muy bien. Doctor, también para completar de los exámenes que se pueden pedir, también está lo que es genético, ¿no? Para el síndrome de Behçet. Claro, claro, ¿ves? Me estás diciendo, claro que sí, claro que sí. Ya, inclusive ahí ya pides apoyo a la especialidad de inmunología, los inmunólogos, para Y que te. Ujú. también es importante para algún diagnóstico, para el diagnóstico, aparte de los exámenes, así, es muy importante también ver la epidemiología, las edades, porque están bien marcadas en las vasculitis, Claro que las sí, edades, el sexo y el lugar de origen. Eso es bastante importante como para reducir, ¿no?, las probabilidades de qué tipo de vasculitis estamos hablando. claro. Así es, muy, muy importante lo que acabas de decir. Ya, muy bien. Bueno, llegando a este tema de la biopsia, que se considera de alguna manera uno de los procedimientos para diagnosticar vasculitis, ¿no? Generalmente se toma la muestra de la biopsia en sitios típicos y después hay otros sitios menos comunes, pues, ¿no?
Generalmente, ¿dónde más principalmente se realiza esa biopsia? En el pulmón, el riñón. Generalmente desde el inicio, ¿dónde? El más común, ¿dónde es? Es a nivel cutáneo, doctor. Perfecto. Cutáneo. Si alguien te pregunta dónde se hace inicialmente, si te pongo en el hígado, el corazón y te pongo piel, ya está. Después de otros sitios comunes, ya pues lo que le llamamos el nervio o el nervio sural o en el caso de la arteritis del temporal, una arteria temporal, pues, ¿no? Y seguido de los músculos y más adelante ya si hay compromiso renal, si hay compromiso pulmonar, bajaremos, buscaremos una biopsia de pulmón, una biopsia de riñón. Pero el lugar principal es la piel, ya el músculo, el nervio. Muy bien. Doctor, ¿podría hacerle una consulta? Es que, ¿cómo es nuestro tema de exposición? Estaba leyendo que la biopsia también estaba determinada, tenía que determinarse, no sé si he leído bien o si he traducido bien, Oh, pero si está, tiene que determinarse si está, si tiene que ver algo con el tratamiento, porque sí es bien cierto, o sea, el tratamiento en algunas personas que con posible diagnóstico de cualquier vasculitis, podrían estar haciendo un efecto adverso al mismo medicamento y se podría estar confundiendo con vasculitis. No sé si está bien que se tiene que claro, dar el tratamiento también, porque hay varios tratamientos también que te hacen, ¿no? Que se presenten manchas o eritemas. claro que sí. En relación a medicamentos que producen vasculitis, claro que sí, cierto. O sea, si tú presumes que es por medicamento y conoces muy bien al medicamento, obviamente retires al medicamento y la clínica puede mejorar muchísimo. Y en ello ya, pues, de alguna manera no vas a llegar a tomar una biopsia, ¿no? Porque de alguna manera ya hiciste una resolución del problema, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ujú. ¿A eso iba tu pregunta? Sí, doctor. Ya vamos a ver. También, doctor, una consulta antes que me vaya. En que, si bien es cierto, estamos en la teoría dice, ¿no? Que si es de vaso grande puede afectar al de vaso pequeño, o si es de vaso pequeño puede afectar al grande. O sea, ¿en qué se basa para que afecte así de un vaso a otro? Ah, ya, eso es desde el inicio, desde la aparición de esta enfermedad. O sea, consideraron que había un daño, una lesión en el vaso, ¿no? Que conduce pues a algún síntoma, un aneurisma, una ruptura, una estenosis, pero que de acuerdo al grado de lesión, de la isquemia, de la necrosis, como quieras llamarlo, ocasionaba en cierto vaso. Entonces, anteriormente, pues, la clasificación era basado en el tamaño del vaso, nada más. Pero en el tiempo, este sistema de clasificación de alguna manera no fue perfecto porque ahí va donde lo que conversamos, ¿no? Hay pacientes que pueden tener con compromiso de grandes vasos y de pequeño vaso, ¿ya? Y que algunos pueden inclusive comprometer mediano vaso, que no todos están asociados, pues, anticuerpos ANCA, como decimos, ¿no? Con las vasculitis asociadas. Es por eso que en ese consenso, en el afán de buscar una mejor clasificación, se consideró todos los estudios anteriores para darle nombre propio ya a las vasculitis. Es por eso que ahora ya pues hay
grande vaso, mediano vaso, pequeño vaso mediado por complejos, ¿no? Inclusive ahí ya la clasificación, la que tú mencionaste, de vasos variables. Y ahí está expusieron el síndrome de Cohan, el síndrome de Behçet, ¿no? Inclusive está vasculitis con compromiso en un solo órgano. La cutánea, que es la angeitis cutánea, que le decían, ¿no? Es la arteritis cutánea. Y no va a otro lugar. Pero en otros tiempos los hubiéramos clasificado con otro nombre, pero ahora ya no. Vasculitis de un solo órgano y punto. Y las que ya te mencionaba, pues, ¿no? Las que están asociadas a enfermedades autoinmunes, sistémicas, como el lupus, la artritis y otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? Que sí puede pasar, pues. Y es por eso que la confusión para ellos fue terrible, pues, porque no solo era grande, mediano y pequeño. El pequeño era mediano, el mediano tomaba pequeños, el grande podía tomar medianos. Entonces, ¿cómo le llamamos al que tomaba pequeño y grande, mediano grande, chico grande? Era un dolor de cabeza para aquel entonces, pues no. ¿Está clara la cosa ahí? Sí, doctor. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Esto es bien amplio, chicos, ¿eh? De verdad que este vasculitis hemos debido de fragmentarlo en 2 partes o hasta en 3 partes. Ya va a ser las 11 ya. Estamos desde las 7:15. Y su exposición ha sido bastante amplia. Bueno, yo lo único que les voy a pedir es que sí lo han hecho muy bien, chicos. Todo lo que estoy hablando, mirarán, recuérdense todas las cosas que estoy hablando, las voy a considerar para los exámenes. ¿De acuerdo? También algunas cosas que ustedes han expuesto, pero estoy hablando cosas puntuales, ¿no es cierto? ¿O no? En grupo. Sí, Doctor. Ya, entonces, Doctor, dime, mijo. Dime, Ivancito. no, sí, doctor, es cosas puntuales está hablando. Ya, pues. Y porque si se van a echar a leer un tratado, Dios mío, se van a demorar 2 ciclos. Mm, En ese sentido, estoy dándole, como dice, las perlitas nomás, ¿ya? Por eso que estamos hablando. Lo de la biopsia es muy puntual saber eso, porque vas a ir y dices, ya, tómale una biopsia. ¿Y dónde piensas primero? Primero, el muchachón dice, ya vamos, toma una biopsia, pero no sé hacer, vamos a llamar a dermatología para que nos haga una biopsia de piel, ya, ya, de músculo, a qué nivel de músculo? Ya, son los principales, ¿no? Los raros son pues el hígado, corazón, hasta testículos pueden hacer, pero principal, por eso es que les estoy mencionando cosas muy importantes, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos, es amplísimo, pero de verdad que no sé ni por dónde empezar ni por dónde terminar, porque ahorita tendríamos que empezar con células gigantes. ¿Cuál sería el cuadro clínico de estos pacientitos? ¿Cuál es la mejor representación? Estos pacientes presentan cefalea, muchas veces se vuelven hipersensibles a nivel del cuero cabelludo. A veces tienen dificultad para movilizar la mandíbula, la lengua. Ujú. Inclusive aparecen lesiones vasculares a nivel del cuero cabelludo. Pueden presentar inclusive rigidez como contracturas musculares,
de ciertos músculos, ¿ya? Entonces, lo más importante es saber qué características clínicas nos da las células, las arteritis de células gigantes, ¿ya? Al igual que Takayasu que hemos hablado. ¿Mm? Yo les voy a decir algo que deben de saber por decir. Existen signos físicos que me hagan sospechar, me hagan presumir de una arteritis de células gigantes. Sí. Paciente con hipersensibilidad del cuero cabelludo y con alteración de las arterias temporales. Pero básicamente hay una hipersensibilidad. Cosas que deben de tener en la cabecita, ¿ya? Obviamente, como nos dijo su compañera, pensaré en un joven de 20 años, un joven de 30 años, adulto de 40 años, 50 años, 60 años. ¿Quién da más? ¿En quién? ¿Mayores de cuántos años debería estar pensando en células gigantes? 55 años, 50 años, doctor. Perfecto, ¿ves? Ya ustedes solitos están dando su examen ya. Esas cosas quiero que sepan, muchachos. Como dijo su compañera, hay que clasificarlo también según el grupo etario, según la edad, según el sexo, ¿ya? Y esas cositas las van a ir buscando. Así, cosas puntuales. No les voy a hablar demasiado de inmunocomplejos, ¿ya? No los voy a traumatizar. Ujú. Y lo que había mencionado su compañera, pues no. Una de las complicaciones más terribles, por decirlo así, devastadores, ¿cuál sería? Un apagón que produce una ceguera, ¿verdad? Cosas como esos. ¿Mm? Pero ellos pueden tener visión borrosa, pérdida visual transitoria, lo que llamamos, ¿no? Una amaurosis fugaz. Pero es como un apagón, una ceguera repentina, ¿ya? Que pueden afectar a un buen grupo de estos pacientes con diagnosticados con esto. ¿Mm? Y así. No, a otro tipo de vasculitis, a ver, ¿qué nos vamos? ¿Cuál de ellos quisiéramos saber? A ver. A ver, ¿qué me dice Tica? Ya le he preguntado, ¿no? De medianos vasos, ¿ya? ¿En qué consisten, por decir, los medianos vasos? Algo muy importante. ¿Mm? ¿Qué afectan? ¿Qué afectan generalmente esos vasos medianos? Doctor, va a afectar principalmente a lo que van a ser las arterias viscerales principales y sus ramas. Ah, muy bien, ven. Me gusta escucharlos así, ¿ves? ¿Mm? Y para eso tendré que decir, oye, pero si afectan deben haber trastornos, ¿no? Que me hagan pensar, que me hagan clasificar, ¿no es cierto? ¿Mm? Doctor, no sé si estaría bien decir que desde acá, desde los medianos hasta de los medianos, vasos de mediano tamaño y de los pequeños, desde aquí ya se ve un daño multiorgánico ya mucho más extenso. Claro que sí, claro que sí.
A diferencia de los de grandes, ¿no? Porque ya como que los grandes son un poco ya más localizados ya. Es por eso que no se ha podido, hasta ahorita, no hay una clasificación totalmente completa, satisfactoria, ¿no? De esta vasculitis de medianos vasos. Pero ya al menos las han clasificado, ¿no? Ahí está la Schuster-Strauss, la Feniger, la nodosa, ¿no es cierto? Sí, doctor. El famoso PAN, ¿no? Es más representativo, uno de los más representativos. Así es. Y en ellos está, pues, desde la parte más superficial, que es la piel, va penetrando hacia el riñón, puede comprometer el nervio periférico, los músculos, y como dijiste tú, el intestino también, ¿no? Pero ya aquí ya es casi improbable, es casi raro, no digo que no pueda pasar, ¿no? Que abarque otros órganos, ¿no? Pero sobre todo piel, nervios, músculos, ¿no? Ujú, muy bien. Una característica importante en las placas para los hallazgos histológicos es que en estos pacientes vas a encontrar vasculitis necrotizante, ¿ya? No necrosante. Esa es la característica, que está focalizada, segmentaria focal, podríamos llamarlo. Ujú. Algo que me hacen acordar, algo que por ahí tengo en mis apuntes. ¿Se puede con una biopsia renal diagnosticar una nodosa? Sí, doctor. Porque en la biopsia generalmente indicará que hay glomerulonefritis necrosante, ¿no es cierto? Sí, doctor. Acá se Pero eso generalmente está en todas las vasculitis. De manera que la biopsia renal no es útil para diferenciarlas de ese tipo de vasos medianos. Pero sí me ayudará, tendrá mucha utilidad, ¿no? Cuando hay una afección de otros tejidos o, o ningún otro diagnóstico probable, ¿ya? Así, puntual. ¿La biopsia ayudará para la nodosa? No, pues, no, ¿ya? No es útil. Muy bien, por la sencilla por esa sencilla razón, ¿ya? Que puede observarse en casi todas las vasculitis. Muy bien, ¿qué más? Vámonos al tratamiento, aunque lo han dicho bien puntual, bien específico ustedes y han puntualizado muy bien. A ver, ¿cuál es el manejo principal, Molina? ¿Cuál es? Gracias, doctor. Bueno, el tratamiento general se basa en tres pilares, por así decirlo. Mm, Uno va a ser la inducción de la remisión de la enfermedad, Exacto. donde se va a dar dosis altas o medianas de glucocorticoides, o también se puede usar supresores. Ujú, Y ya ahora, como segundo punto, está el mantenimiento de dicha remisión. Aquí ya va a haber una disminución gradual de los glucocorticoides,
según la tolerancia de cada paciente. Ujú. Y se puede continuar o suspender los inmunosupresores según la condición y de acuerdo a cada patología. Y como tercer pilar está el monitoreo para ver la actividad de la enfermedad, la recurrencia o la toxicidad a fármacos durante el tratamiento. Ujú. Sí, está bien, está bien. El objetivo principal es suprimir, dormir, abolir esa actividad inflamatoria. En el caso de, por decir, la poliartritis nodosa que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que preservar la vida del paciente. Y por eso es que agarro y doy altas dosis de corticoides después de haber diagnosticado definitivamente en relación a la función del órgano que está afectado. Obviamente el tratamiento se ajustará de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la afección, ¿ya? Por decir, no todos los casos de poliartritis nodosa necesitan uso de, de altas dosis de otros medicamentos. Con corticoides suficiente, por decir, no necesariamente vas a llegar a ciclofosfamida, ¿ya? Generalmente empezamos con corticoides, ¿ya? Ese es lo más resaltante, por decir, en un manejo de artritis nodosa, ¿ya? Y aparte que este tipo de medicamento como la ciclofosfamida, pues, ayuda porque también en cierta manera, porque lo puedes tomar vía oral diariamente o también en pulsos intravenosos que pueden ser quincenales, mensuales, ¿ya? Y cuando dice, doctor, ¿es igual un pulso intravenoso oral? Sí, lo mismo, ¿ya? La misma eficacia. Y la idea es que en el menor tiempo posible tenga que haber una remisión, un plan de objetivizar, mejorar, ¿ya? Y obviamente en estos tipos de vasculitis, pues como siempre, ¿no? Actividades según sus posibilidades. Pacientes fumadores no pueden fumar. Actividad física, pues, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Mm? ¿Ya? Existen medicamentos mucho más complejos, como los biológicos, ¿no? Que muchas veces, a veces no llegan a utilizarse. Llegamos con la corticoides hasta la metilprednisolona, la ciclofosfamida, utilizamos drogas modificadoras de la enfermedad como la ciotroprina, desde 50 hasta 200 podemos llegar según según individualizar, ¿no? Según el compromiso, de acuerdo al cómo va mejorando el paciente. Obviamente, no se olviden siempre, como les digo, estos pacientes tienes que hacerle un seguimiento de cómo anda el riñón, el hígado, cómo está la bioquímica, ¿ya? Primero semanales, espaciarlos hasta que ya los tengas cada 3 meses, con un control más estricto de revisión. ¿De acuerdo? Ese es el manejo inicial. El uso de corticoides. ¿Ya? ¿Y qué más? Por decir, en otras vasculitis, como en el ANCA, se utiliza altas dosis de prednisona, sí, 1 por kilo o 1,5 por kilo. Generalmente se reciben por un largo tiempo, un mes. Y después de eso, como decimos, una reducción gradual. Cada 10 días vamos disminuyendo, 10, 10, 10, 10.
Cuando estamos ya en 30, en 20, cada 2 semanas. Bajamos, qué sé yo, 2.5, 2.5. Estamos en 20, 17, 15, 12, 10, 7, 5, hasta llegar a 5. Al menos aquí nunca he visto bajar más pequeño. Generalmente se baja hasta 7. Si en la literatura les van a decir dosis más pequeñas, desde 2.5, 1,25, qué sé yo. Dosis de mantenimiento que mejor se adecua es 5. ¿Ya? Y como se han dado cuenta, todos empiezan con corticoides a altas dosis, ¿no? O sea, y buscas el patrón, el medicamento, según el compromiso. Obviamente para la ciclofosfamida no se olviden de tomar la temperatura antes, durante, después. Y comienzan a pasarle, si es en infusión, mínimo en 45 minutos. ¿Ya? Y sobre todo, antes de pasarles media hora, una hora antes, un antiemético, un antivertiginoso que utilizamos como el ondansetron. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Doctor, buenos días. Una pregunta, por favor. Dime, hija. En el caso de pacientes que tengan VIH, doctor, ¿el tratamiento es el mismo? Porque leí que en estos casos no se les va a dar corticoides. No, porque están inmunosuprimidos y ya de por sí le puedes ocasionar una infección agregada. Ya en ellos va a tener que muchas veces valorarse con infectología la posibilidad de dar una orden de primera infusión de repente con rituximab. Mm. Doctor, una pregunta más. Mm. Hay ciertos pacientes que pueden debutar con VIH, pero, o sea, debutar con vasculitis. O sea, se podría sospechar de ciertos pacientes que vengan o sea, con cierta clínica de vasculitis, pero se le tenga que pedir una prueba, ya sea para descartar VIH. Sí, sí, por eso es que en el inicio tú tienes que sospechar y luego descartar otras posibilidades. Esa es la idea que les comentaba. Primero comienzo a sospechar, luego comienzo a separar cuál podría ser, y si en el camino encuentras, ya pues es un compromiso de VIH que está haciendo un compromiso vascular y tiene todo el derecho, ¿no? Y que se tiene que tener mucho cuidado en el tratamiento con este tipo de pacientes, claro que sí, claro que sí. Y que tengas que tener mucho cuidado en la monitorización de con estos pacientes, claro que sí. En ellos te lo tendrás más de cerca, sí, haciéndole controles rigurosos. Si está en targa, mejor todavía, pues, ¿no? Si está controlado, bien, pues podrás decidir en conjunto si le conviene o no le conviene dar ciertos fármacos, como los corticoides. Pero aquí lo que más importa es la vigilancia de ciertos efectos secundarios que podrías ocasionar si es que estás en una fase SIDA, que ya entra a englobar una infinidad de características que solo no lo vas a poder manejar. Ahí ya tiene que incluirse pues el infectólogo, ¿no es cierto? El médico internista, el reumatólogo, el hematólogo, ¿ya?
¿Alguna otra pregunta? Al menos el tratamiento está quedando claro, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. Yo creo que los voy a dejar descansar un rato. Pensé avanzar de inmediato con los grupos de práctica, pero ahorita se me duermen. Ya le quieren hablar. Para el grupo de práctica, ¿creen que damos un receso de un par de horas? ¿Qué hora es ahorita, chicos? Las 11. Después de almuerzo, a las 2 de la tarde, ¿les parece? Chicos, hola, ya me voy, ya me estoy yendo. Sí, doctor. Hablen. Estamos hablando, doctor, no nos escucha, creo. No, sí, tú solito estás, Jacqueline, ahí hablando. Sí, doctor, está bien a esa hora. Después del almuerzo, ya a partir de las 2:30, ya la práctica con los chicos que están, para no hacerlo en la noche, chicos, ¿ya? Para golpearme mi pecho en la noche, pues. Ustedes nomás se han ido a la iglesia, bandidos. Ya, está claro, ¿no? ¿Cómo debemos plantear vasculitis, verdad? Sí, doctor. Ya, ojo, las preguntas van a salir en todo lo que nos está conversando ahí. Ahora, los chicos que han llegado tarde y hasta ahorita creo que solo hay 34, no sé qué habrá pasado con el resto. Se han ido a su semana de recogimiento. Doctor, tenían examen de inmunología con el doctor Lelis, por eso no han podido entrar. Ya. ¿Te han avisado? Sí, doctor. Ya, bueno, ya está bien, pues ya justificado ese pequeño grupo. Ya, no se mientan ustedes, chicos, ¿ah? Mira que yo también estoy haciendo un esfuerzo domingo estar acá con ustedes en aras de que aprendamos un poco más. ¿Ya? Ya, pues. Y revisen bien, porque es extenso vasculitis. Pero al menos así, en términos generales, hemos aprendido a encasillar cómo se tiene que enfrentar, enmascarar a esta enfermedad. ¿Ya? Listo. Gracias, doctor.